Hola, bienvenidos a este nuevo espacio, Oídos para ti, Oídos para el alma. Un nuevo espacio donde tendremos charlas de interés en la sociedad. Tendremos invitados, especialistas en el tema, que nos darán tips y consejos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Yo soy Eduardo Arroyo, un entusiasta de la vida. Bienvenidos. Luis, pues bienvenido. Qué bueno que aceptaste, estás aquí en la invitación, aceptaste la invitación, estamos aquí en la plática. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Por fin se logró. Y pues bueno, tú representas un ministerio muy importante, muy importante. Estás al frente de un equipo de trabajo, el pastor Luis Gallardo de la Iglesia Núcleo de Monterrey. Pero antes de comenzar, Luis, yo creo que el público quiere saber cómo se dio ese sueño, Luis, cómo te nació, de dónde nació esa iluminación, ese llamado espiritual. ¿Lo hiciste desde niño, en la adolescencia? ¿Cómo se dio eso, Luis? Bueno, Lalo, pues primero gracias por el espacio. Me siento muy privilegiado que me hayas querido invitar a este tiempo. Pues obviamente la historia es larga, pero muy resumidamente yo tuve el privilegio de haber nacido en un hogar donde las bases cristianas, Dios, etcétera, Okay. siempre se impartieron. Y yo siempre luché mucho en mi adolescencia, en mi juventud. Sentía que había como solamente dos tipos de caminos, ¿no? O seguías el camino de Dios, y entonces en ese Okay. sentido era un camino tanto de moralidad, el portarte bien, el ir a la iglesia, el hacer lo que se te pidiera y así, cosas que no son malas, obviamente, ¿no? Claro. Pero que si tú seguías ese camino de alguna u otra manera te iba a llevar a un camino de aburrimiento, pues de Claro. modo, ¿verdad? O sea, pasas, te vas al cielo por inventarte, Así pero es. tuviste una vida pues aburrida, ¿verdad? Pero había el otro tipo de camino, el tipo de camino divertido, el tipo donde vas, ahí sí Claro. disfrutas y risas y todo, pero siempre con el miedo de decir, pues a lo mejor estoy en el camino equivocado y me estoy yendo al otro extremo, y muchos pensamientos, ¿no? Que te podría compartir. Decías por ahí que naciste en el seno de una familia cristiana, se puede Cristiana, decir, ¿sí? que eso Sí. hasta cierto punto, por lo traes en las venas, te empujó también a ese punto de decir, bueno, traigo este sueño. Sí, sí, pero creo que fue bien importante en un tiempo, y ahorita hacia dónde va la conversación vas a ver lo importante que esto es en mi etapa de universidad, donde el concepto de Dios dejó de ser un concepto, Ok. y empezó a ser una realidad en mi vida. Y eso fue eh, el punto de partida, o sea, ese fue el punto de partida. Y creo que algo bien importante que tuvo que pasar en mi vida es que estas dos carreteras que yo pensé que nunca se iban a juntar, la primera la podría titular como la carretera del deber Ok, ser, ¿no? ok. Por así decirlo. Y la otra la podría llamar como la carretera de gozo, de plenitud, de diversión. Lo que yo pensé que eran dos carreteras distintas se convirtieron en una misma carretera. Órale. Entonces eso fue para mí lo más trascendental que ha pasado en mi vida. El entender que Dios no es un padre que te ama por tu conducta, sino que te ama por lo que Él es, porque Él es así. Y claro, después hay toda una explicación detrás de por qué cuando uno conoce a Dios de manera profunda, tu vida como un fruto, como una consecuencia, Claro. empieza a cambiar, y muchas ahora de tus decisiones, de tu manera de ver la vida, de tu manera de ver pues demasiados temas, el dinero, el sexo, la familia, las amistades, Claro. la carrera profesional, las relaciones amorosas, las empiezas a ver con una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida, y ahora ya por un deseo y claro, un deber, pero ese tipo de deber que no lo sientes impuesto, que te nace a ti, ahora lo sientes como un deber, Claro. si no ya irías en contra de tus principios, ¿no? Entonces Okay. creo que eso fue un momento
trascendental en mi vida para después empezar a tener un hambre de conocer a Dios, de ir a la palabra, de ir a la iglesia, ya no solamente porque de chiquito mis papás me lo imponían, sino ahora porque yo quería ir. Y entonces, bueno, ahí es toda una historia de cómo me empiezo a apasionar tanto hasta el rubro de quererme ir por el rubro de una maestría en teología y en consejería y todo, hasta que, bueno, hasta que ya empieza lo que se le conoce como el camino de ser pastor de una iglesia. Empieza el camino. Pero déjenme agregarles una cosa, querido público. Luis es un amante del deporte. El fútbol, soccer es su pasión. Él, independientemente del ministerio en el que él está al frente, tiene su formación académica, es ingeniero, ¿sí? Y tiene un oficio muy noble, que es el de evangelizar, se puede decir así. Muy bueno. Fíjate que bueno que lo mencionas porque para mí un momento crucial en mi vida de yo saber que Dios me estaba llamando en este camino específico, ¿no? Del rubro de teología, ministerio, ahora iglesia, núcleo. Yo en ningún momento me sentí aburrido, por ejemplo, de mi carrera. Yo estudié ingeniería industrial y a mí me encantó estudiar esa carrera. Entonces, eso era entre varios factores donde yo empecé a sentir que este llamado claramente venía de Dios. Entonces no era porque estaba viviendo una vida aburrida y dije, déjame pruebo algo nuevo, a ver si esto nuevo, a ver si esto sí pega. No. La ingeniería me estaba gustando mucho, pero claramente ya había evidencias en mi vida en donde ya no era la pasión total de mi vida. Y creo que eso fue importante. Fíjate que eso que dices no tiene que ver una cosa con la otra. Tú tienes una formación académica, eres ingeniero, pero aparte es ese llamado que tú traes al frente de este ministerio. Pero Luis, núcleo, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque esa palabra encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas y me imagino que hay todo un equipo detrás de núcleo que tú, vamos a llamarlo así, tú lidereas. Sí, primero déjame decir algo. Aunque creo que en el diseño, y lo vemos no solamente en algo llamado iglesia, en la sociedad, en la familia, para que un proyecto pueda salir adelante, aunque en el diseño de Dios, y de nuevo, y lo vemos en la sociedad, ni siquiera me refiero a lo religioso, tiene que haber un cierto tipo de estructura, porque la estructura te ayuda a decir, ok, a reconocer qué habilidades tienes, qué dones tienes, en qué contexto tú vienes, muchas cosas, ¿no? Tu carácter, etc. Y sí creo que obviamente en el diseño de Dios es importante ver que haya un liderazgo así, pero en verdad que quisiera mencionar en este espacio que si no fuera por el equipo que yo tengo, o sea, esto no podría funcionar como creo que hasta ahorita, gracias a Dios, ha ido funcionando poco a poco. Pero bueno, contestando así la pregunta primera, que núcleo, núcleo es una palabra que tiene varias definiciones. Una de ellas, que creo que es la que probablemente la primera, la mayoría podría pensar, es algo que es algo pequeño, que de alguna manera explota y que se va extendiendo, ¿no? Pero esa no es la única definición. Me da miedo pronunciar palabras que no sean las técnicamente correctas, pero entiendo que por así decirlo, en el lenguaje biológico o botánico, creo que se le llama así, es como una semilla. Entonces, cuando pensábamos en este proyecto, en esta iglesia llamada Núcleo, estábamos pensando en algo que tuviera que ver con, es una semilla que cuando tú la ves, no captas el potencial que tiene, ¿no? Eso es número uno. Pero número dos, la semilla tiene que morir. Claro. Tiene que morir para poder ser fructífera. Entonces, la iglesia somos semillas que dejamos un grupo de personas que no es que somos mejores que otras personas, no es que somos más, no es que tenemos un valor intrínseco más fuerte que otras personas, no, es que vemos que el valor máximo de esta vida es Dios. Y entonces eso significa que yo
muero de alguna u otra manera en mí mismo para poder experimentar la vida de Dios y poder ser fructífero y algo que empieza como pequeño, como un grupo Claro. de 2, 3 personas y después juntándonos en una casa 10, 12 personas y después el patio de la casa ya no nos cabía del todo porque ahí a veces éramos 30 personas. Entonces ahora nos tuvimos que ir a rentar un auditorio de un hotel y entonces ahí cuando ya las personas ven el nombre del núcleo, la iglesia núcleo, con tal horario y así, pero no saben que aunque esa iglesia se inauguró hace 6, 7 meses, el equipo y yo muy seguido compartimos en que realmente este proyecto inició hace casi ya 3 años o 2 años y medio, cuando nos juntábamos en una casa para querer ser usados por Dios, para querer conocer a Dios y para poder querer extender las buenas noticias. Las buenas nuevas. Fíjate que ahorita que comentas la palabra núcleo, como palabra se escucha muy interesante. Y cuando tú mencionas la palabra núcleo, dices el núcleo de algo, el centro de algo que está por nacer. Sí. Y si lo vemos en el sentido así, ¿no? Sí. Estricto y en el sentido figurado. Y fíjate que también algo que queríamos es que fuera un nombre que por un lado, bueno, y esto lo digo con mucho cuidado, pero por un lado, si poníamos el nombre, que no estoy diciendo que una iglesia que ponga este nombre está mal, simplemente claro. Si poníamos un nombre de iglesia y luego el nombre de su denominación, Jesucristo, mi refugio, el Salvador, o sea, entonces te da una sensación de los ángeles allá espirituales reuniéndose con un nombre medio raro, sobre todo para el no cristiano. Pero por el otro lado tampoco queríamos poner el nombre a una iglesia a que se llame Mesa, pues no, ¿verdad? O sea, algo que sí. Entonces queríamos ser creativos en un nombre que por un lado tuviera una conexión con un significado bíblico. De hecho, bien interesante. Qué loco que el día que tocó esta entrevista, el día de mañana me toca predicar de este pasaje donde habla que Jesús tenía que morir para que aquellos que estamos en él pudiéramos ser fructíferos. Entonces es una palabra que no solamente se utiliza en el lenguaje bíblico, pero hasta es una palabra que Jesús lo refiere a sí mismo, a lo que él tenía que hacer para nosotros. Pero al mismo tiempo, no sé si estés de acuerdo conmigo, también la palabra núcleo se escucha una palabra muy amena para el no cristiano, ¿verdad? O sea, escuchas, oye, somos la iglesia núcleo, oye, platícame más, ¿no? Entonces era la idea. Luis, voy a hacerte una pregunta. Estás al frente de un ministerio. Sí. Lideras una iglesia. ¿Y cómo percibes hoy en día la juventud? O sea, ya ves que estamos en la sociedad, las situaciones que vivimos día a día, todos, todos, chicos, medianos y grandes. Pero la juventud, ¿cómo la percibes como líder de un ministerio? Sí. Bueno, obviamente es una pregunta pues difícil de contestarla en 3-5 minutos, ¿no? Déjame empiezo un poco con esto y después lo aterrizo muy específicamente a la juventud. Pero déjame te platico un poco de cómo veo la sociedad para después con esa base ir a la juventud. Fíjate, las estadísticas en Monterrey son interesantes. Hace 10 años el 90% era católico, 5 o 6% era cristiano y el otro 4%, y ni siquiera el otro 4% era atea, el otro 4% otras religiones y a lo mejor menos del 1% ateas. Ahora el 88% es católico, el cristianismo ha subido del 5 o 6, ha subido como al 9%, pero en porcentaje, no en número, en porcentaje, el que más ha subido es gente agnóstica. ¿Qué significa esto? Gente, esto da más problemas de lo que podría parecer. Gente que está abierta a la existencia de un Dios, pero que no sabe definir cómo es ese Dios. ¿No lo sigue? Ajá, no lo sigue. Entonces, nomás sabe que existe, claro, pero no lo sigue. Y entonces, Lalo, eso es bien conveniente. Eso es bien conveniente porque pones un pie afuera y un pie adentro. Entonces, el pie afuera, o mejor, déjame empezar con el pie adentro. El pie adentro es, oye, no, o sea, yo también pienso que hay que ser buenas personas.
yo también pienso en la moralidad, yo también pienso en los valores, yo también creo en un Dios. Pero por el otro lado, la manera en la que ellos viven su vida no reflejan la realidad de Dios, el propósito de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios. Entonces, pero luego, no solamente eso, el porcentaje mayor que ha crecido piensa que por el otro lado, cuando los jóvenes ven este tipo de vida, ahora sí, para ir a los jóvenes, adivina qué pasa. Ven esta disyuntiva, ven esta, lo voy a poner esta palabra, hipocresía. Y entonces, en vez de decepcionarse de la gente que, con todo respeto, porque todos nacemos ignorantes de alguna u otra manera, entonces, que ven esta vida incongruente y de ignorancia, en vez de decir, el problema es la humanidad que no está entendiendo a Dios, dice, el problema es Dios. Porque mira, ¿cómo puede ser que estas personas creen en Dios, siguen en Dios, pero mira la vida hipócrita que viven? O mira la vida X, el pecado que ellos cometen, lo que sea. Entonces, ahí te va, esto es bien interesante. Ellos piensan que ahora se están volviendo personas no religiosas. Por eso el ateísmo y el agnosticismo está creciendo mucho en la ciudad. Pero déjame te digo algo, aquí viene, yo creo que la bomba. Lo más importante de hoy. Es que no existe tal persona que no sea religiosa. Ahora, te voy a decir por qué. Porque tenemos un concepto equivocado de religión o la persona religiosa. Sí. Pensamos que religión es ir y hacer sacrificios en una capilla, en una sinagoga, en una misa, en un templo, lo que sea, ¿no? Pero eso no es ser religioso. En su definición más sencilla de la palabra religión es tu conjunto de creencias. Okay. Es tu conjunto de creencias que obtienes acerca de tu cosmovisión, de cómo ves la vida. Entonces, ellos piensan que se están haciendo no religiosos y entonces piensan que ahora ellos son más libres, por así decirlo. Okay. Pero no es cierto, porque ahora, adivina qué, solo por darte un ejemplo, ¿de dónde obtengo yo mi identidad y mi valor, por ejemplo? No, pues mi identidad la tomo de que yo soy amado por Dios y de que yo soy un hijo de Dios y de que cuando yo veo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que aquí no me voy a aventar un sermón, pero cuando te pudiera dar todo un sermón de lo que eso significa, puedo hallar un valor que al mismo tiempo, Lalo, me da un gozo supremo, okay, porque yo ya no puedo perder aquello que no gané. Es la salvación, es gracia. Pero al mismo tiempo me da una humildad tremenda porque no la gané yo, la ganó Jesús por mí. Pero los jóvenes, ¿qué están haciendo? Los jóvenes también están operando de una manera religiosa, también están queriendo obtener de alguna u otra manera identidad y propósito. No es que ellos son menos religiosos, ellos también son religiosos, simplemente que el objeto de su religión es diferente. Entonces adivina qué están haciendo los jóvenes. ¿Okay? Los jóvenes lo que están haciendo es que están yendo al sexo, a la droga, pero no solamente eso, a sus carreras profesionales, a sus trabajos, y de ahí están queriendo obtener su identidad. Entonces, cuando ellos están triunfando o están obteniendo ese placer, entonces, por un lado, ellos obtienen un éxtasis que no es el gozo de la Biblia, es un éxtasis de felicidad, pero que no puede llamarse gozo porque crea una adicción. Ahora necesito más, ahora quiero más, ahora ya no me complace eso, ahora necesito más y más, pero no ves humildad en sus vidas, no ves congruencia en sus vidas. Pero, ¿será que tienen, Luis, un vacío existencial? Claro. Y yo te voy a decir algo. Dios fue tan bueno, Lalo, en hacernos, esto se escucha raro, pero lo voy a explicar. Dios fue tan bueno en hacernos personas vacías. ¿Te digo por qué? Porque si fuéramos solamente poquito vacías y si fuimos realmente creados para experimentar la gloria de Dios y la presencia de Dios, entonces solamente podríamos experimentar poquito la presencia de Dios. Pero porque fuimos creados gloriosamente, grandemente vacíos, es que solamente algo grandioso y glorioso nos puede llenar, y eso es Dios. Okay. Pero el problema es que cuando no tenemos una relación con Dios, como el diseño no se quita, sigues estando gloriosamente vacío, entonces por eso somos adictos a la aprobación, somos adictos al estatus, somos adictos al trabajo, somos adictos, porque no vamos al trabajo para amar al trabajo y para servir el trabajo, para amar nuestra carrera profesional en el TEC, en la UDEM, en la UNI, en la UR, en donde sea, sino vamos a querernos crear algo que solamente Dios nos puede dar. Es para crearnos una identidad, un valor intrínseco.
Entonces, la humanidad está cayendo en lo que coloquialmente se le llama, por ejemplo, en el amor propio o en la autoestima. Que amarte no es que sea malo, obviamente. Dios jamás te dice que te tienes que pegar o autoflagelar, ni mucho menos. El problema es cuando quieres amarte en el sentido de que quieres que lo que tú haces sea tu salvación y sea tu identidad. Entonces, ¿por qué? Solo para terminar ya esta idea, ¿por qué eso te deja vacío? Porque mira, si tu identidad está en lo que tienes, en lo que haces, en lo que sabes, entonces siempre que alguien sepa o tenga más que tú, siempre, por más que tú creas en la autoestima y en el amor propio y en el ego y todo este tipo de cosas, siempre te sientes adicto a la aprobación, porque siempre hay alguien que tiene más que tú o sabe más que tú, o si les digo, pero no solamente eso, en el fondo del fondo del fondo del fondo, Lalo, los jóvenes nunca se sienten verdaderamente amados porque en el fondo del fondo del fondo del fondo, la mayoría de tus amistades y tus relaciones a tu alrededor nunca sabes si verdaderamente están ahí por ti o están ahí por lo que sabes, por lo que tienes o por lo que haces, ¿no? Entonces, es una identidad frágil. Entonces, pero la salvación de Cristo, ahora me estoy guardando de dar todo un sermón, ¿verdad? Obviamente, claro que hay una realidad del cielo, la vida eterna y la gloria, pero para mantenerlo en un idioma aquí muy práctico y muy en el día a día, la salvación te da una identidad estable que te permite no ser esclavo de las cosas que son buenas para poder disfrutar las cosas que son buenas, pero porque sabes que no son el fin, son un medio para disfrutar el fin y el fin mismo es Dios. El vacío existencial, Luis, ahorita mencionaste, tienen un pie adentro y un pie afuera. O sea, no son ni de aquí ni de allá, creo, pero sé que hay algo, pero no me comprometo, no lo siento y estoy en el mundo, entregado al mundo. Es ahí donde se puede decir que juegas un arma de dos filos, decir, siento ese vacío existencial, porque llega un momento dado, puede llegar en la adultez o puede llegar también en la adolescencia, que diga el ser humano, oye, ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto no me llena, mi vida no me llena, no me llena, no me llena, me siento vacío. ¿A qué vine a este mundo? Un profesor muy famoso en Harvard, él dijo, él es ateo, y él decía, precisamente porque no venimos de nada, simplemente un día existimos, pues por eso ahora invéntate tu propio propósito. Pero esa no es la manera en la que vivimos nuestras vidas. Nuestra manera en la que vivimos nuestras vidas es que sentimos que no es que nos tenemos que inventar un propósito, sentimos que deberíamos de tener un propósito. Y eso en la narrativa bíblica se responde perfectamente. O sea, claro que porque vienes de un origen, de un Dios que en su esencia es glorioso y es amor y es verdadero, es que fuiste creado para todo aquello que Él te dice que es verdadero, para todo aquello que Él te dice que es bueno, para todo aquello que Él te dice que es para poder experimentar el verdadero placer y la verdadera plenitud. Entonces, claro que creo que hay una crisis en la sociedad y bueno, obviamente en los jóvenes, donde piensan que porque, déjame termino esta idea con esto. Una vez en el New York Times querían decir esto, porque hay miles de galaxias y solamente llegamos a coincidir tú y yo dentro de todas las galaxias y dentro de este universo. Llegamos a estar aquí, tú y yo. Entonces, tratémonos bien, amémonos. Mira, coincidimos, pero se escucha muy cliché y muy bonito, pero eso no es cierto. Al contrario, digo que es lo que la gente siente es al contrario. Si voy a estar tan poco tiempo aquí, entonces voy a hacer lo que se me pegue la gana. Entonces voy a hacer lo que se me antoje, ¿no? Entonces, por eso los grandes filósofos cristianos dicen que se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. ¿Sí? Así. Porque se necesita más fe, porque no existe nada, no venimos de nada, no hay un propósito trascendental. Pero bueno, amémonos, sirvémonos, tengamos un propósito último. No, o sea, pues sálvese quien pueda, o sea,
Pero en Claro. cambio, si verdaderamente venimos de un Dios como la Biblia lo describe, y si verdaderamente hay una eternidad, y si verdaderamente hay un Dios que ha dado su vida por nosotros, para darnos una nueva identidad, para poder reflejar esa nueva identidad, y porque sabemos que un día vamos a estar delante de Él y lo que hagamos habrá valido la pena, porque no es que este mundo va a explotar, sino que lo que creemos como cristianos es que un día Jesús va a venir a renovar y establecer su reino y va a renovar este mundo, va a renovar su creación y ya lo está renovando y creemos como cristianos que lo está renovando a través de su iglesia. Entonces, cada aspecto de lo que tú haces vale la pena, pero eso solamente hace sentido bajo la cosmovisión cristiana y no bajo una cosmovisión agnóstica o mucho menos atea. Fíjate que yo hace poco estaba viendo en las redes sociales una entrevista que le hizo una periodista atea a un pastor. Y le decía al pastor, hasta por lógica, te conviene creer que hay un Dios. Sí. Hasta por lógica. Y la ponía y le decía, mira, vamos a suponer que no existe nadie. Llegó el último día de nuestra vida. ¿Qué perdemos? Nada, porque no hay nada. Yo no pierdo nada, decía el pastor. Sí. Pero vamos a suponer que llega el último día de nuestras vidas y sí existe un paraíso, sí existe Dios. Sí. ¿Qué perdemos? Nada. Sí. Ganamos. Sí. Hasta por lógica. Sí. ¿Sí? Entonces es ahí donde reflexionas Sí. y dices, bueno. Sí. Ahora te digo que es lo más hermoso. Lo más hermoso es que la Biblia enseña que principalmente la vida eterna no es un lugar. La vida eterna es una persona. Y la vida eterna es Jesús. Entonces, no es que es un Dios que de repente de la nada a las personas que no lo aman, como si Dios tuviera un problema de ser un iracundo, ¿no? Cuando que la Biblia lo describe grande en misericordia y lento para la ira. Y no es que es un Dios que pierde sus emociones y no sabe controlarlo y a las personas que no lo aman, pum, los manda al infierno. No, es que Dios hace una invitación a tener una relación personal con Él. Y entonces la vida eterna es estar con Él. Y claro que vamos a estar en un lugar coloquialmente llamado el paraíso, la vida eterna, Apocalipsis lo llama el nuevo cielo y la nueva tierra. Claro que vamos a un lugar, pero lo hermoso no es el lugar, lo hermoso es que vamos a estar con Él, ¿sí? Y la oscuridad y la perdición, lo que a veces coloquialmente la Biblia lo llama el infierno, más que la esencia sea un lugar. Claro que va a haber, tiene que haber en un punto, un lugar claro donde vaya a haber esta distinción, pero la esencia, si la esencia de la vida eterna no es un lugar, sino es Jesús, entonces la esencia de la oscuridad eterna tampoco es un lugar, es una vida sin la gloria de Dios, es una vida sin Él. Y por eso, con esto ya termino, por eso, ahorita, cuando hay personas, lo que hace rato platicábamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? Lo que tú me decías de que los jóvenes están consumiendo, ¿qué? Ansiolíticos, ¿no? Cuando veo unas antidepresivos, ansiolíticos. tengo entendido que la droga más vendida en Europa es para poder dormir. Sí. Es para poder dormir. Cuando veo una señora viniendo a mí diciendo mi matrimonio es un infierno. Cuando veo a un joven o una joven diciendo que la atmósfera en su familia es un infierno. Claro, o sea, aunque ellos lo están pronunciando con un lenguaje metafórico, es real porque la esencia de la oscuridad del infierno no es un lugar donde Dios a la primera que se enoja nos manda, es la ausencia de la gloria de Dios. De hecho, cuando Jesús en el Evangelio de Mateo hablaba del infierno, muchas veces lo hablaba en el tiempo presente, porque mira, Albert Einstein dijo esto, cuando le dijo a su profesor que si Dios existía, le dijo que no. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, ¿no ves toda esta maldad? Y entonces Albert Einstein le dice, oiga, profesor, ¿y usted cree en la luz? Sí, claro que creo en la luz. ¿Cree en el calor? Claro que creo en el calor. Y luego, ¿en la oscuridad y en el frío? Claro. Y dice, pero sí sabía que la oscuridad y el frío es la ausencia de la luz y del calor. Entonces, la oscuridad
en esta ansiedad y en esta depresión que hay en la juventud, que hay en la sociedad, es una falta de la luz de la gloria de Cristo en sus vidas. Luis, hoy en día, la sociedad en general, te digo porque yo en el transcurso de la vida diaria, ¿no? Hay mucha gente como que hasta es un gusto para ellos vivir en la oscuridad. Y cuando digo oscuridad, tristes, deprimidos, no le tienen sentido a la vida, hacen todo de una forma ya monótona. Sí. Pero cuando ven a una persona contenta, sí. feliz, que les habla de la palabra de Jesús, se espantan. Qué bueno que dices eso. Dicen, oye, y como que, no sé, no es como que estén en contra tuya, sino, dices tú, ¿cómo es posible? Tú, me imagino que se han de cuestionar ellos internamente. Sí. Feliz, contento, y yo estoy amargado aquí adentro. ¿Cómo le haces? Pero te digo por qué pasa eso, Lalo. Qué bueno que dices eso. Porque estamos viviendo en una época, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, donde estamos viviendo, obviamente, siempre de una generación a otra generación, obviamente hay un cambio, pero estamos viviendo, y esto lo he platicado con gente que sabe más de esta ciencia, por así llamarlo, más que yo, y están de acuerdo conmigo. Estamos viviendo como nunca, debido a todo lo tecnológico y lo globalizado que se ha vuelto el mundo. Estamos viviendo como nunca un cambio drástico de una generación a otra generación, drástico. Y te digo qué es lo que está pasando, Lalo. Lo que está pasando es que la generación que se está joven, que se está muriendo en ansiedad, en depresión, en desesperación, en probablemente inclusive tentaciones de suicidio o etcétera. Lo que está pasando es que muchas veces, y no le quiero echar la culpa para nada a la generación grande, pero algo que sí está pasando es que la generación grande, un poco como como yo empecé mi historia, piensa que solamente hay dos carreteras, o la carretera de la felicidad o la carretera, por ejemplo, de la moralidad. Y entonces ellos quieren venir en el nombre de la luz, pero no es luz para ellos porque ellos vienen a quererles imponer con chispazos de la Biblia, no vienen a quererles mostrar la gloria de Jesús y la gloria de Dios. Quieren venirles a mostrar extractos de la Biblia para que ellos ya dejen de hacer lo que están haciendo y se pongan a hacer lo que están haciendo. Pero lo que ellos no entienden es que así no es como funciona el corazón humano. O sea, cuando tú estás agüitado, alguien viene y te dice, hey, ya no te agüites. No, pues de buenas que me dices, ya no estoy agüitado. Échale ganas. O sea, así no es como operamos. Entonces, y esa es la diferencia entre la generación nueva que se está volviendo no religiosa, supuestamente, y la gente hiperreligiosa, cuando que el evangelio y el cristianismo no es ni una ni otra. No es ni una ni otra. Lo que el evangelio te dice es que ahora en Cristo tú puedes hallar de manera profunda lo que has estado queriendo hallar en estos pseudo amores que no te satisfacen y que por ende entran a una depresión. Entonces el evangelio viene y trae gracia y trae misericordia y trae compasión y trae perdón de pecados. Y entonces encuentras la presencia y la plenitud de Dios. Y entonces porque ahora hay una nueva cultura en la casa de Dios. Claro que tarde que temprano tu manera y tu estilo de vida cambia, pero termina siendo una consecuencia de que la vida eterna entró a tu corazón. Entonces las personas y mucha de la juventud no está respondiendo porque hay personas que están viniendo en nombre de la luz, pero no están reflejando la luz. ¿No te ha tocado que hay gente noble, hay gente de buen corazón, hay personas que predican con la palabra de Jesús y viven una vida muy tranquila, muy serena, y la gente que no está en esa, no sé si decirle línea, sino vive esa parte de profundidad en su corazón, como que hay cierta envidia o qué necesito yo hacer, ¿sí? Para yo verme como tal persona. O sea, no sé, traen un vacío en su corazón, una lucha
Sí, como que un tipo, por no decirle envidia, ¿no? Sí. No decirle envidia, pero como que no te ven bien hasta cierto Mm, punto, ¿no? O sea, mm, híjole, hasta me da coraje porque yo no puedo vivir eso, ¿no? mm, mm. Sí, y es el mismo vacío de la vida Sí. diaria donde se van envolviendo en ellos y no encuentran una salida a los problemas. Claro, y ahí, Lalo, es donde la gente que verdaderamente está experimentando la luz de Jesús deberían de entender. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Lo voy a parafrasear. La luz, pues no está para alumbrar la luz. La luz está para alumbrar la oscuridad. Entonces Jesús dijo que nosotros somos como una luz y como una lámpara en lo alto. ¿Y cuál es la imagen de eso? Pues para poder alumbrar la oscuridad. Entonces, cuando las personas ven algo de tu vida y envidian cierta felicidad, cierto gozo, cierto éxito personal en el cual estás teniendo, ahí es bien importante nosotros como cristianos ser un instrumento y decir, espérame, esta luz no viene de mí. Entonces yo no puedo ver hacia abajo, hacia aquellos que no tienen la luz, porque yo solamente soy, déjame te pongo esta analogía, yo solamente soy una luna. Brillo, pero ¿por qué brillo? ¿Gracias a mí? No, gracias al sol. ¿Sí? Entonces, el sol en esta analogía es Dios, yo soy la luna, que soy un reflejo de solamente de que hay un esplendor que está por encima de mí, que me permite alumbrarte en tu oscuridad en la noche. ¿Sí me explico? De tal manera que cuando personas vienen hacia mí, no los vemos hacia abajo y no les decimos, empieza a portarte mejor o empieza a quitarte ciertos hábitos o empieza a quitarte cierta adicción y entonces nos juntamos contigo. No, al revés, Claro. nos juntamos contigo porque cuando Jesús vino dijo, así como el doctor no está para los sanos, para los enfermos, Jesús dijo, yo vine no para los que se creen justos, sino por los pecadores. Y qué interesante frase de Jesús. No dice, yo no vine por los justos, porque no hay ni un solo justo. Dice, yo no vine por los que se creen justos. Okay. Yo vine por los pecadores. Yo vine por los enfermos, no solamente físico, pero por la enfermedad espiritual. Yo vine por los que están en depresión, en ansiedad, porque son esclavos de su pecado. Y yo vengo a hacerlos libres de su pecado. Qué interesante. Luis, en Núcleo, en el ministerio que tú estás al frente, porque hay mucha gente en Núcleo, como equipo, como el staff, gente que asiste. Hay un proyecto de evangelización. ¿Qué encuentras en Núcleo? ¿Qué encuentras? ¿Qué puedes encontrar en Núcleo? Fíjate, y no estoy diciendo que esté mal, pero muchas iglesias, la evangelización, solo para dar a entender al público a que nos entendemos, es un método de propagar el evangelio. Esta es la diferencia que vas a hallar en Núcleo, y que no estoy diciendo que nosotros descubrimos el hilo negro y que solamente con nosotros en Núcleo, pero sí me atrevo a decir que va a ser una distinción que vas a ver en nosotros y en otras varias iglesias. No estoy hablando de todas las iglesias, de varias iglesias. Es que hay muchas iglesias que la evangelización la ven como una actividad, que no estoy diciendo que esté mal, la ven como una actividad. Pero imagínate que Dios quisiera salvarnos solamente como una mera actividad. Voy a hacer una actividad contigo y la actividad es que un día vas a venir al cielo, pero que realmente imagínate que Dios no quisiera verdaderamente pasar tiempo con nosotros y estar cerca de nosotros, y en una imagen de un padre, un hijo, un padre queriendo convivir con su hijo. Entonces, nosotros pensamos que lo que fuimos diseñados es que no es que hacemos actos o actividades de evangelización, no porque pensemos que estemos mal o no porque nunca lo vayamos a hacer, sino pensamos que nuestra vida es el evangelismo. Entonces, yo deseo que otras personas puedan conocer mi vida, que puedan conocer mi casa, que puedan conocer mi matrimonio, que yo deseo pasar tiempo con hombres, que no lo veo como la terapia y entonces estoy contigo, lo de 5 a 6 y después ya no quiero saber nada de tu vida. No, mi vida es un constante. Entonces, cuando estamos tomando un café y estamos teniendo una plática profunda acerca de qué decisión profunda o importante, vas a hacer en la vida, cuando te estás desahogando en tu matrimonio, cuando estás queriendo, obviamente, conocer más de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, para mí, en Núcleo, si yo te puedo poner algunos ejemplos reales y tangibles de qué tipo de evangelismo hacemos, bueno, hay unos grupos de amigos que se están juntando y, por ejemplo, están leyendo un libro, ¿no? Y este libro habla acerca de cómo el amor, el poder, el estatus, la política,
el ministerio inclusive nunca va a poder llenar tu vida, por ejemplo. Entonces, están teniendo pláticas profundas por el tipo de vida y edad en la que están y están descubriendo eso. Pero hay otros grupos donde a lo mejor, como están a punto de casarse, por ejemplo, Ale y yo, mi esposa, estamos teniendo pláticas acerca de cómo poder entender un entendimiento profundo acerca del matrimonio. Hay otras personas que están viniendo por primera vez a la iglesia y quieren conocer a Dios. Entonces con ellos estamos teniendo un material que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y estamos respondiendo preguntas profundas como ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que verdaderamente está mal en nuestro corazón? ¿Cómo podemos tener una esperanza? ¿Cómo podemos experimentar libertad? ¿Cómo podemos vivir en comunidad? Entonces no es que una es evangelismo y la otra no, es que la vida en comunidad, la vida reflejando el carácter de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, estás haciendo evangelismo porque estás últimamente mostrando no solamente una información acerca de Dios, sino estás mostrando a Dios con tu vida, a través de tus pláticas, a través de tus enseñanzas, ¿sí me explico? Claro. A través de simplemente invitar a personas a tu casa después de un domingo con las cuales el mundo se sorprendería que tú te juntarías con ese tipo de personas, ¿no? Todo eso es evangelismo, todo eso es reflejar el evangelio, es compartir el evangelio, ¿me explico? Sí, fíjate, quiero ahora sí que dejes un mensaje. Dada las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, toda la sociedad, sí, en todos los niveles, se escucha mucha turbulencia. Las redes sociales, hay problemas en las familias, en la sociedad, en los jóvenes. Teniendo ahorita, Luis, la oportunidad, sí, de dirigirte, sí, de compartir un mensaje, sí, un mensaje que llegue a todos los niveles en la sociedad, niños, adolescentes, estudiantes, profesionistas, adultos, familia, a todos. ¿Qué mensaje le dirías a la gente que te está viendo de aquel lado de la pantalla? Así que te nazca como Luis Gallardo, pastor de la iglesia Núcleo en Monterrey. Les diría que Dios sabe por lo que ellos están pasando, por lo que ellos están pasando, porque Dios en su esencia y en su corazón hay tanta plenitud, hay tanto amor, hay tanta amistad, hay tanta adoración, hay tanta gloria que Dios nos creó con anhelos profundos de nada más y nada menos que la gloria de Dios. Pero como, y dentro del diseño de Dios era eso, pero cuando entró lo que coloquialmente se le conoce como el pecado, o algunos teólogos lo llaman la caída, esos anhelos no se fueron. Esos anhelos están ahí y ahora quiero que ellos sepan que Dios entiende cuál es la raíz de su problema. Y quiero que ellos sepan que la razón por la cual Dios no está funcionando en me oras o me haces un rezo mágico de 1 minuto, trueno mi dedo y desaparecen tus circunstancias, es porque eso no te va a ayudar. Eso no te va a ayudar porque eso no va a saciar todavía el hambre y la sed que tienes de experimentar la gloria de Dios. Pero ahora déjame termino diciéndote esto. Un día lo que sucedió hace un poco más de 2000 años es que Jesús, el Hijo de Dios, se vació de esa gloria. Y se vació de esa gloria y hizo 3 cosas, y con esto termino. Vivió una vida perfecta mostrándonos cómo es la gloria entre Él y el Padre y dejándonos sedientos. Y al ver la relación y el tipo de amor y el tipo de obediencia y el tipo de carácter y el tipo de personalidad, Hebreos 1, 2 o 3 dice que el Hijo irradia el carácter del Padre. Entonces nos dejó con hambre de poder experimentar esa comunión que Él tiene con su Padre, porque para eso fuimos creados. Y vivió una vida perfecta. Y eso fue bien importante porque cuando después Él fue el sacrificio, la expiación por nuestros pecados, Él se presentó con una vida obediente delante del Padre. De tal manera que no solamente en la cruz, cuando Él experimenta la ira de Dios, y te digo que es la ira de Dios, el abandono cósmico espiritual de su corazón, Él en su ser, en su corazón, experimentó el infierno mismo.
las consecuencias que tú merecías, Lalo, por tu pecado y que yo merecía por mi pecado, por toda la desgracia que tú y yo alguna vez le hemos hecho a nuestros papás, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Él cargó con la consecuencia que merecía, porque Dios, para que Él sea glorioso, tiene que ser justo, tiene que ser, Él no puede él no puede ver el pecado y pasarse por desapercibido, ¿sí me explico? Claro, Entonces, claro. en su esencia, en su justicia, algo tenía que saciar esa justicia. Y Jesús la sacia en la cruz cuando Él recibe la ira de Dios. Pero no solamente eso. Esa es una transacción. Mi vergüenza, mi culpa, mi temor se transacciona a Jesús en la cruz. Pero Jesús me transacciona su perfección. Me transacciona su vida obediente. Me transacciona su gloria. Me transacciona su santidad. Me transacciona su majestad y su honor. De tal manera que no solamente Jesús fue tratado como yo merecía ser tratado en la cruz, pero ahora a todos aquellos que nos arrepentimos y creemos, podemos ser tratados como Jesús merecía ser tratado. De tal manera que ahora Dios nos da de su gloria y nos promete esta resurrección espiritual para poder experimentarla. De tal manera, Lalo, que de este lado de la eternidad, les quiero decir a todas esas personas que están sufriendo que debido a... Es una paradoja y te lo prometo que con esto termino. Nunca en el diseño de Dios fue que sufriéramos. Pero debido a todo lo que acabo de explicar, ahora, por lo que Cristo ofrece, nuestro sufrimiento, por más duro y por más horrible y por más severo que es, y que de nuevo, lo quiero dejar bien claro, que Dios cuando lo ve no se complace, le duele en su corazón. Pero si Él quiere erradicar el pecado y las consecuencias del pecado, entonces tiene que erradicar al pecador, pero Él no quiere erradicar al pecador, claro, porque nos ama. Por eso ofrece el sacrificio de Jesús. Entonces, de tal manera que eso significa que ahora nuestro dolor, por más duro que es, si tú aceptas la invitación, por ponerle esta frase, de Cristo, tu dolor y tu sufrimiento, irónicamente, se puede convertir en lo más hermoso y en lo más glorioso. Porque si no, probablemente si no hubieras experimentado ese dolor, nunca te hubieras acercado a Cristo. Porque tú te hubieras complacido con una vida normal, con una vida sin dolor y sin sufrimiento. Pero es precisamente porque estás sufriendo que anhela y que te das cuenta que estás vacío de gloria y que anhelas el amor que Dios ofrece en Cristo. Y aunque la vida eterna se va a consumar un día en lo que coloquialmente le llamamos el cielo, lo que Jesús nos dice es que la vida eterna la podemos experimentar ya. No en su plenitud todavía, eso va a ser hasta que Jesús regrese. Pero sí la podemos experimentar ya, porque si la vida eterna es conocer a Dios y en el Espíritu y ya podemos conocer a Dios, entonces ya podemos experimentar la vida eterna. Y entonces los dolores, como dice Pablo, los dolores de esta vida no se comparan a la gloria venidera que un día recibiremos. Eso es lo que les diría. Gracias, Luis. Mensaje enviado. Muchas gracias. Gracias, querido público, por poner atención a este nuevo espacio que se llama Oídos para ti, Oídos para el alma. Yo soy Eduardo Arroyo, un entusiasta de la vida. Pero esto todavía no se termina. Luis nos trae un regalo. Hay dos personas que les quieren compartir, dar un regalo. Pónganle bien la atención en la letra. Pongan atención en la tesitura de la voz. Pongan atención a los acordes de la guitarra. Pero sobre todo, detrás de todo eso, la pasión, el empeño que le ponen. Cuando se conjuga todo eso, has cumplido con el objetivo. ¿Y cuál es? Llegar a la gente, llegar al corazón de la gente. Y eso es decir, misión cumplida, mensaje enviado. Traen dos cantos. Ellos son Daniel Olmeda y Cristina Mary Little.
espero que lo haya pronunciado bien. Escúchenlos, no se van a arrepentir. Cuando ustedes los escuchen, hagan de cuenta, así están tocando el cielo. Escúchenlos. Esto fue Oídos para ti, Oídos para el alma. Yo soy Eduardo Arroyo. Hasta pronto. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy.
corazón encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su brazo y vuelva a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Me alegraré en el dolor. Soy tu amado, hijo confiado, mi Salvador. Decido creer en ese final, porque la promesa, tu gracia, tu fuerza me acompañarán, pues Tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Puedo descansar en que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás.